Antes de las grandes religiones, antes de los dioses del cielo, antes incluso de que existiera la escritura, los seres humanos ya miraban algo con reverencia. Pero no era un dios con barba blanca, no era un dios guerrero, no era un dios del trueno. Las primeras figuras sagradas que conservamos tienen otra forma, otra silueta. Caderas anchas, vientre prominente, pechos marcados. ¿Y si el primer dios de la humanidad fue mujer? Durante décadas, arqueólogos, antropólogos y prehistoriadores han discutido si esas pequeñas estatuillas paleolíticas eran simples símbolos o algo mucho más profundo. Porque si aquellas figuras representaban una divinidad, eso cambiaría por completo la forma en la que entendemos el origen de las creencias humanas. Soy Jota y hoy vamos a abrir un archivo mucho más antiguo que cualquier templo o texto sagrado. Vamos a viajar al momento en que el ser humano empezó a convertir el misterio en algo con rostro. Y puede que ese rostro no fuera el que imaginas. Imagina por un momento que no sabes lo que es un eclipse. No sabes lo que es un terremoto. No sabes lo que es una enfermedad. No sabes por qué alguien duerme y no despierta. No hay ciencia. No hay libros. No hay explicación. Solo oscuridad. Frío. Animales que te pueden matar. Y un cielo enorme lleno de luces que no entiendes. Durante cientos de miles de años, el ser humano vivió así. Y aquí viene la pregunta clave. ¿En qué momento dejamos de temer simplemente la naturaleza y empezamos a hablarle? Porque el primer Dios no nace de la teología, nace del miedo y del asombro y de la necesidad de explicar lo inexplicable. Pero cuidado, no tenemos templos de hace 50.000 años. No tenemos oraciones escritas, no tenemos Biblias paleolíticas. Lo que tenemos son pistas, pequeñas pistas, y una de ellas es tan sencilla como perturbadora. Son figuras pequeñas, de piedra, de hueso, de marfil, y tienen algo en común. No representan cazadores, no representan guerreros, no representan líderes. Representan cuerpos femeninos. Y ahora viene el primer gran giro. ¿Estamos ante simples amuletos o ante algo mucho más profundo? En 1908, en Austria, aparece una pequeña figura tallada en piedra caliza. Mide apenas 11 centímetros. No tiene rostro definido. No tiene pies detallados. Pero tiene algo exageradamente marcado. Pechos, caderas, vientre. Hoy la conocemos como la Venus de Willendorf, y no es la única. Han aparecido figuras similares en Francia, Alemania, Italia, Rusia. Miles de kilómetros de distancia, miles de años de diferencia, y todas comparten el mismo patrón. No son esculturas realistas, son símbolos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante mucho tiempo se dijo que eran símbolos de fertilidad. Vale, pero ¿eso qué significa exactamente? Porque fertilidad no es solo tener hijos. En un mundo donde sobrevivir era una lotería, fertilidad era que la tribu no desapareciera, que hubiera alimento, que el invierno no acabara contigo. La fertilidad era vida. Y si la fertilidad es vida, ¿estamos ante una representación de la vida misma? Aquí algunos investigadores lanzaron una hipótesis potente. ¿Y si estas figuras no eran simples amuletos, sino las primeras representaciones de una divinidad? Una especie de gran madre. Pero ojo,
no todos están de acuerdo. Hay quien dice que pueden ser autorretratos femeninos. Hay quien dice que son simples talismanes. Hay quien dice que proyectamos demasiado desde nuestra mentalidad moderna. Y aquí te lanzo algo que pocos dicen claramente. No sabemos. No tenemos pruebas definitivas. Pero sí tenemos algo interesante. Estas figuras aparecen una y otra vez, durante miles de años. Eso no es casual. Y ahora viene el segundo giro. Aunque fueran símbolos de fertilidad, ¿eso ya las convierte en diosas? ¿O estamos confundiendo símbolo con divinidad? Porque lo que viene después cambia el escenario. Por cierto, si también eres de los que este tipo de historias les despiertan más preguntas que respuestas, suscríbete, porque esto no ha hecho más que empezar. Hasta ahora estamos en la prehistoria, pero llega un momento clave: la escritura. Cuando el ser humano empieza a escribir, empieza también a registrar a sus dioses. Y aquí entramos en Mesopotamia, Sumeria, hace más de 5.000 años. Y lo que encontramos es fascinante. Uno de los primeros nombres divinos documentados es Inanna, una diosa, relacionada con el amor, la fertilidad, la guerra, el poder. Una figura compleja. No es un dios del cielo, no es un patriarca todopoderoso. Es una divinidad femenina con agencia, con carácter, con narrativa propia. Y no es la única. En muchas culturas antiguas aparecen diosas madre. En Egipto, en Anatolia, en el Levante. Entonces la pregunta vuelve con más fuerza. ¿Es casualidad? ¿O existe un patrón cultural profundo? Aquí, algunos estudiosos hablan de una etapa matrifocal. No necesariamente matriarcado político, pero sí centralidad simbólica femenina. Y aquí viene el tercer gran punto incómodo. Las religiones monoteístas posteriores colocan en el centro una figura masculina: Dios Padre, Rey, Señor. Pero los primeros indicios simbólicos que tenemos no encajan exactamente con ese modelo. ¿Significa eso que el primer Dios fue mujer? No tan rápido, porque ahora viene el matiz importante. Existe un riesgo enorme cuando hablamos de prehistoria. Proyectar nuestras categorías modernas, decir, era una diosa, era una religión estructurada, era un sistema teológico. Puede que no fuera nada de eso. Puede que simplemente fuera una representación de lo que más importaba, la continuidad de la vida. Pero aquí hay algo que no podemos ignorar. Durante miles de años, en distintos lugares, el símbolo femenino aparece asociado a lo sagrado. Eso es un dato arqueológico, no es ideología, no es activismo, es material excavado. Y eso ya nos obliga a replantear algo. Tal vez el primer impulso religioso no fue el del Dios castigador, ni el del juez celestial. Tal vez fue el del agradecimiento, el de la protección, el de la vida que continúa. Y ahora te lanzo la pregunta más importante de todas. Si las primeras representaciones sagradas eran femeninas, ¿por qué la imagen dominante de Dios en las grandes religiones terminó siendo masculina? Esa transición es otro archivo que tendremos que abrir. Así que volvemos al principio. ¿Fue el primer Dios de la humanidad mujer? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Pero sí sabemos que las primeras representaciones simbólicas que conservamos tienen forma femenina. Y eso cambia la conversación. Porque la historia de los dioses no empieza con un trueno. Empieza con una figura pequeña, tallada a mano, hace más de 20.000 años. Y quizá no era un dios del cielo, sino algo mucho más cercano: la vida misma. Y ahora te leo. ¿Crees que estamos ante la primera divinidad o ante un símbolo que hemos convertido en algo más grande de lo que fue?